Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Lapso Tiempo en Psicología. Les damos la bienvenida a todos y les agradecemos por seguir nuestra transmisión. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es conductas criminales y actualidad social. Y bueno, pues, ¿quién mejor para hablar de ese tema que nuestra invitada de honor del día de hoy? Gracias. Ella es la licenciada Elizabeth Torres. Hablando un poquito de su currículum sin meternos mucho, ella es licenciada en Derecho, tiene un posgrado en Derecho Penal, tiene, varios diplomados en Psicología, en Criminología y Criminalística, también tiene una licenciatura en Psicología, entonces vamos a abarcar este tema ahora sí que de todas partes, ¿no? Es docente y coordinadora de la carrera de Derecho en la UNE y también cuenta con despacho particular, ¿bien? Pues como cada viernes les invito a darnos sus comentarios y cualquier pregunta que tengan también plasmarla en los comentarios y vamos a irla contestando sobre la marcha, ¿sí? Sin más, creo que es tiempo de entrar al tema porque, híjole, una hora no nos va a alcanzar para hablar de esto, pero bueno, vamos comenzando con este tema, conductas criminales y actualidad social. Y creo que tenemos que partir desde qué es una conducta criminal, ¿no? Para poder hablar de este tema tendríamos que definir la conducta criminal y hablar a lo mejor de tipos de conducta criminal para poder, pues ahora sí que dar un preámbulo a esto, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Buenas tardes a todos, les agradezco mucho que estén aquí con nosotros. Y bueno, vamos a tratar de hablar de este tema lo más suelto posible. Claro. En la cuestión de una definición como tal de una conducta criminal, vamos entendiendo primeramente qué es una conducta. Para las áreas legales, una conducta son acciones externas. Nosotros, por ejemplo, en el área penal solamente se castigan esas acciones externas. También existen el comportamiento, la conducta interna, que serían los pensamientos. Por ejemplo, si yo quiero delinquir, si yo quiero cometer un delito, pues obviamente lo puedo pensar, pero si no lo realizo, eso no puede ser sancionable. Claro. Entonces vamos entendiendo de ahí, partimos de que las únicas conductas que se pueden llegar a sancionar son las conductas externas. En el área criminal, criminis o crimen significa en materia penal, que es lo mismo, es la persona que comete un acto ilícito, algo que va en contra de la legislación, algo que va en contra del Código Penal. En cuestiones de criminología, pues ahí sí se hace una división, porque aquí nos están hablando precisamente de cómo nosotros podemos encontrar a un criminal, la diferencia entre un criminal y un delincuente. Un delincuente es una persona que comete un delito y pues obviamente es sancionado. Un criminal no, al contrario de esto, un criminal es una persona que es estratégica, que es una persona que puede tener una pauta de cómo manejar un crimen sin que pueda ser detenido, ¿sí? Aquí, si nos vamos un poquito al criminal, el criminal es general, no necesariamente es un asesino en serie, porque muchas personas creen o podrían creer que es un asesino serial y no lo es. O sea, un criminal es en cualquier aspecto. Hay algunas series, por ejemplo, que retoman esta parte del criminal porque es una persona muy estratégica. Puede ser un fraude, puede ser un robo, el robo a un banco, puede ser inclusive un asesinato. No sé si recuerdan que hace tiempo, como dar una alusión a este tema, hace algunos años, por aquí en Guadalajara, en la Glorieta Colón, hubo un asunto donde precisamente era un acto criminal. Por ejemplo, resulta que unas personas rentan al lado un predio, ese predio estaba baldío, empiezan a hacer una construcción y tienen todos los planos de un banco que se encontraba ahí a un lado, hacen todos los planos de la bóveda y hacen el robo perfecto. Hacen un puente, llegan directamente a la bóveda, sustraen todo el efectivo y se lo llevan. Nunca fueron encontrados. ¡Wow! Sí, eso fue realmente un crimen que se cometió aquí en Jalisco hace bastantes años. Bueno, eso sería un ejemplo de lo que es un crimen. Lo que sería un delito o una persona delincuente es una persona que simple y sencillamente lo va a actuar de alguna manera, digámoslo, imprudente. O sea, yo llego, tengo ganas de asesinar a alguien, a una persona, tomo un arma de fuego y le disparo. ¿Qué estoy generando ahí? Estoy generando indicios. Por ejemplo, la criminología, vamos a entender que la criminología es el estudio del crimen o el estudio del criminal, el por qué lo puede cometer, y si nos vamos al área de criminalística, pues son obviamente los indicios, la recolección de los indicios que nos va a determinar qué fue lo que pasaron ahí en ese tipo de escena de crimen. El cómo se realizó, ¿no? El cómo se realizó, es correcto. Entonces, una cosa es el cómo y el otro es el por qué.
¿sí? Entonces, al estudiar al criminal, se dan cuenta que es una persona que no deja indicios, que es una persona que realmente lo planea antes, es una persona realmente estratégica. Para la materia penal, pues no, cualquier persona que si utiliza un arma de fuego, por ejemplo, para los que no saben, bueno, ahí existe un examen, que en ese examen se va a determinar si hay o no hay pólvora, ¿sí? Entonces, en esta parte que se llama la parafina, se puede determinar inclusive si yo traigo guantes negros, y van a decir ahorita, ¿verdad? Me está enseñando cómo matar. Si yo tengo guantes, por ejemplo, digo, me voy a poner unos guantes para que no vaya a pasar nada, la pólvora penetra el guante, penetra la ropa, eso no es ninguna certeza. Claro. ¿Sí? Entonces, al no existir una certeza, pues obviamente que este tipo de situación se puede determinar como un delito. O sea, que a mí al hacerme la parafina voy a salir positiva, claro, aunque haya puesto los guantes. Todas las precauciones. Inclusive hay personas que creen que con la orina se puede desvanecer esa parte de la pólvora, y no, pues nada más se van a orinar la mano, pero no va a pasar absolutamente nada. Eso, bueno, lo tomamos con un perito que es especialista en balística. Claro. Bien, entonces, atendiendo a esta conducta criminal, ¿qué es lo que pasa? Si lo abordamos desde varios enfoques, que era lo que yo platicaba precisamente hace ratito, si nosotros nos vamos de diferentes enfoques, estamos hablando que la conducta para la materia penal pues tiene que ser externa, o sea, forzosamente se tiene que dar algo externo. El pensamiento no es castigado. Yo no puedo decir, esa persona tiene cara como que me quiere asesinar, no, porque realmente yo no sé qué es lo que quiere hacer, ¿sí? Entonces, en materia penal solamente cuando se comete el delito es cuando se puede sancionar. En materia de criminología, pues bueno, ahí la conducta puede ser interior también, puede ser en el pensamiento y después la vamos externando, pero va a ser estratégica. En materia psicológica, que yo creo que van a decir, ¿por qué esta mujer no habla de psicología? Pues vamos a hablar de psicología. En la parte de psicología, ¿qué es lo que podríamos entender? Son conductas aprendidas. Si nos vamos por el cognitivo-conductual, son conductas que aprendemos desde pequeños. Por ejemplo, por hacer una alusión a algo que voy a tratar en este capítulo o en esta parte de la psicología, estuve atendiendo un asunto donde hay un robo a mano armada. Llega un señor aproximadamente masculino entre unos 35, 40 años con un menor de unos aproximadamente 6 a 8 años. Okay. El señor viene vestido con ropa muy holgada, viene con una gorra, viene con lentes oscuros. El niño viene exactamente igual. Este señor saca el arma de fuego, le apunta a la cajera y le dice, dale todo el dinero al niño. El niño agarra una mochila, llega, saca el dinero. Se van los dos. ¿Qué pasa aquí? Nosotros estamos generándole al niño esa parte de la conducta. Yo se la estoy enseñando. El niño lo va a ver como algo bueno. Aquí entraríamos en las cuestiones morales. Si hablamos de la moral en sí, la moral se define como lo bueno y lo malo, pero a percepción de uno mismo. Entonces, yo genero esos introyectos, si hablamos en materia gestal, o estos paradigmas que yo estoy misma generándome, y entonces lo estoy interiorizando. Lo que para una persona puede ser incorrecto, porque la moral puede decir es que robar es malo, pues para esa persona que tuvo esa educación sí es malo, pero para la otra persona, como este niño que acabo de mencionar, pues obviamente como lo está viendo, como lo está haciendo, lo genera como algo positivo. Y como es por parte de su padre, ¿no? Que es realmente de quién aprendemos estas cuestiones morales. Así es. Entonces, el que me está enseñando es mi papá y me está diciendo que esto es correcto. Entonces, al decirme que es correcto, ¿qué sucede aquí? Que entonces yo lo interiorizo y lo hago que sea correcto, y toda mi vida voy a tener que delinquir porque eso es correcto. Claro. ¿Sí? Entonces, esas conductas son aprendidas. Aquí, por ejemplo, me gusta mucho, estudié a Bandura, con la agresión, cómo las personas son tan agresivas. Hubo un experimento que todos los psicólogos ya lo debieron de haber visto, y si no lo han visto deberían de hacerlo. Claro. Que se hace esta parte del muñeco bobo, el famoso mono bobo. No sé si han puesto atención en ese video. Cuando está el experimento, le ponen al niño una televisión con la filmación de una mujer pegándole al muñeco bobo. Pero no sé si se han fijado en la expresión de la mujer. La expresión de la mujer no hay ni coraje, no hay ningún tipo de emoción, y sus golpes son así. O sea, que realmente ni siquiera hay agresión en sus golpes. ¿Sí? Claro. Esa es solamente un experimento. Le digo a un adulto, a ver, pégale, y pues el adulto solamente hace esto.
El niño está viendo y tiene por ahí una mesita con varias cosas, varios utensilios que pueden llegar a hacer agresión, pues a elevar la agresión, ¿sí? Entonces los niños llegan y empiezan a golpear, pero son más inteligentes y creativos. Se enojan, véanle el ceño a los niños y están enojados, realmente están enojados. Entonces, cuando están enojados, como saben que no lo pueden derribar y les genera esa impotencia, esa frustración, toman todos los utensilios que tienen para poder generar una agresión más elevada, entonces comienzan a pegarle al muñeco para poderlo derribar, inclusive se le suben encima y lo empiezan a golpear, pero ya existe ahí la agresión, existe el enojo. Vean el ceño a los niños y están realmente enojados. Sí. ¿Qué estamos generando aquí? Bueno, se hace una estadística y se determinó que los hombres tienen más tendencias de ser agresivos que las mujeres. ¿Ah? Bueno, aquí estamos hablando de unos factores simplemente sociales, ¿sí? De factores y estándares que nosotros vamos aprendiendo. Y sí lo hacemos. Siempre vamos aprendiendo, nuestras conductas siempre son así. Son conductas aprendidas. Inclusive, estaba viendo un reportaje que hablaba precisamente de las pandillas. Y hay una pandilla en uno de, creo que es en Perú, si mal no recuerdo, que esa pandilla se llama Los Vatos Locos. Ok, sí la he escuchado. No sé si han escuchado de una película que tiene una pandilla con ese nombre. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, ellos se autodenominan Los Vatos Locos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos mismos están generando una conducta aprendida de una película, como muchísimos asesinos seriales que lo hicieron en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, bueno, puedo mencionar al carnicero de Kansas, que tuvo una inspiración a los 16 años por una película que vio, ¿sí? Y de ahí comenzó esta necesidad de agresión, esta necesidad de sentir ese poder sobre el otro, ¿sí? Sobre aquel que se somete. La conducta criminal, digo, si lo vemos de diferentes aspectos, lo podemos abordar desde la parte sociológica, digo, lo podemos abordar desde cualquier parte, ¿sí? Realmente, aquí en México, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿cuántas películas agresivas no existen? Y estoy hablando de terror porque ya el terror lo traducieron a tortura. Sí, a horror, ¿no? Es el género ahora, ¿no? Sí, inclusive, no sé, hubo algún tiempo, ¿puedo decir el nombre de películas? Sí, claro. ¿Sin problema? Perfecto. Muy bien. Estuvo presentándose una película hace muchos años llamada Hostal. Ah, sí, que fue de la clasificación D, ¿no? No, es que se hizo todo un argüende con esa película. Cuando ingresa aquí a México y la ponen en el cine, duró aproximadamente una semana y la quitaron. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Gobernación dijo no. Porque aquí tenemos personas que van a ver Rápido y Furioso y salen manejando a lo que dan porque quieren ser Toretto. O sea, así es esto. Imagínate que ven esta película que habla de una secta donde todos están pagando para poder torturar y matar al otro porque es su sueño, ¿sí? Entonces, aquí lo van a hacer. Van a vender personas y las van a matar. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Sabes qué? Tronamos esa película. Y entonces duró 7 días y automáticamente la quitaron del cine. ¿Qué sucede con ese tipo de cuestiones? Nosotros ya no somos tan susceptibles. Si nosotros nos acordamos, hablando un poquito de esto, del tema del cine, si nos acordamos por ahí de los años 70s, 80s, todavía la gente se asustaba con las películas de terror. Inclusive el Exorcista de 1989 o de los 80s, por ahí, 1979 creo que fue el filme. Esta película del Exorcista, inclusive fueron hasta, ¿cómo se dice cuando excomulgados de la iglesia? Ajá. Fueron excomulgados porque precisamente decían que no debían de ver ese tipo de películas y la gente realmente se asustaba. Inclusive estuve analizando con un sociólogo, cineasta, la película de Psicosis, que se ve que supuestamente la están matando, ¿sí? Entonces me decía que cuando se generó esta primera película, este primer filme, llegan al cine y les dicen, la única condición de que tú puedas entrar aquí es que no pueden salir. Desde ahí ya te están generando una sugestión. Ya no puedo salir. No, ya no puedes salir. Entonces te quedas en la película y ahí te vas a quedar hasta que se termine. La gente ya tenía esa sugestión. Claro. Derivado de esto, llegan, se sientan y cuando salen, todas las personas estaban totalmente molestas porque dijeron, fue la película más agresiva, más sangrienta, fue lo peor que pudimos ver. ¿Y qué creen? Que si ustedes la ven detenidamente, como se ha analizado por parte de psicólogos, criminólogos, si la ven parte por parte, en esa película jamás se ve ni siquiera que toque el cuchillo a la víctima.
Claro. Jamás se ve. Si la analizan cuadro por cuadro, no existe ningún acto de violencia. Solamente son los rostros. Solamente es el movimiento del cuchillo que hace esto y la mujer que grita. Eso es todo lo que se ve. Sin embargo, la gente generó esa sugestión y entonces comprendía lo que era el miedo, ¿sí? Actualmente nosotros podemos ver que a alguna persona la desollan y ni siquiera nos genera ningún tipo de miedo. Claro. Fíjate que estaba platicando precisamente con Liz de esto hace unas semanas y le digo, creo que todo esto empezó porque antes, por ejemplo, en Facebook no veíamos este tipo de contenidos, ¿no? En redes sociales, en lo que consumíamos, no veíamos este tipo de contenido. Y era un grupo muy selecto de la población que realmente buscaba este contenido. Claro que siempre ha habido donde, o sea, sí lo ha habido, pero era un grupo así como muy selecto, ¿no? Y creo que todo empieza a partir de un asesinato por ahí de un cantante famoso, que no sé si recuerdas, que fue en unas camionetas y no sé qué, y lo asesinan, y el primer video así fue su autopsia. Y entonces todos estaban buscando el video de la autopsia de este sujeto, ¿no? Y realmente yo tengo bien marcada la diferencia, por ejemplo, en mi entorno social, del antes y el después de que mis compañeros, mis amigos, mis conocidos ven este video. A partir de ahí pareciera que hay que buscar más, ¿no? Hay que buscar otro, y ya viste que hay otro video de no sé qué, hay que buscar otro. Y también, por ejemplo, también un acto así como que nos pegó mucho como sociedad aquí en Guadalajara, que fue cuando encuentran los cuerpos en los Arcos del Milenio, ¿no? A partir de ahí, creo que cada vez lo hemos normalizado y hemos estado consumiendo este tipo de violencia, y ahora cada vez necesitamos más, como si fuera una especie de droga, ¿no? De hecho, es muy importante lo que dice, porque en el aspecto, por ejemplo, de las conductas aprendidas, siguiendo con esta línea, claro, si se fijan, también nosotros aprendemos por la televisión, porque es uno de los medios que tenemos para aprendizaje. Hace años, pues nos crearon, que esta es la parte que más me gusta, de la victimología, porque la victimología también entra aquí, nada más que no es una materia que se vea en muchos lugares, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, la victimología realmente tiene pocos años. Tiene más años la criminología que la victimología. ¿Qué es la victimología? El estudio de la víctima. Y entonces determinan y dice la ciencia por qué siempre existe la misma persona que es víctima de manera reiterada. ¿Por qué entonces una persona se arriesga a que le suceda un delito? Por ejemplo, si yo sé que vivo en una colonia donde hay, no sé, mucha violencia, ¿por qué llego a las 12, 1 de la madrugada, a las 2 de la mañana, sola en un callejón que sé que me pueden atacar? ¿Por qué lo hago? Es de manera inconsciente. Pero es una cuestión del autocastigo, de la autoflagelación. Como yo no me puedo golpear, como yo no me puedo flagelar, entonces busco que alguien lo haga. Eso lo dice la victimología, no lo digo yo. Claro. Bueno, en este aspecto, ¿qué es lo que nos dicen? Que existe la víctima perfecta. ¿Quién es la víctima perfecta? Aquella persona que se somete al victimario, que se da en el momento justo para que se pueda cometer el delito. No existe un delito si no existe una víctima. Es así de simple. Es una simbiosis perfecta. Entonces, ¿por qué hay mujeres que, por ejemplo, no pueden dejar a su pareja que es un agresor? ¿Por qué no lo pueden dejar? Y dice, pero ¿por qué no lo dejas? Si la golpeas, si la maltratas, si le... No lo va a dejar, porque ella es una víctima perfecta, porque ella lo entiende así, porque ella ya está sometida a él, y él no la deja porque simple y sencillamente ella es la parte de esa víctima que requiere para poder saciar una parte placentera de él. Entonces, imaginemos, en esto que dice que lo hemos normalizado, sí, efectivamente lo normalizamos porque seguimos viendo películas, porque seguimos viendo series, que actualmente, antes, pues bueno, era la mujer que era sometida, la mujer que era la ama de casa, porque veíamos películas que nos generaban ese tipo de pensamiento. Sí, veíamos Cenicienta y pues bueno, yo tenía que ser la Cenicienta de mi casa. Yo veía a Blancanieves y que hacía Blancanieves también era pues la chacha de los 7 enanos. Claro. Entonces así me crearon. ¿Qué me generaron? Una ilusión. Yo buscaba el príncipe perfecto. Y como me tratara, pues yo tenía que saber. Entonces, si nos vamos en esas épocas, pues en los 20 nos hablan precisamente del dramatismo, donde la mujer tenía que sufrir y su cruz era su esposo y ella tenía que sufrir porque para eso nació. Y entonces tenemos a nuestras abuelas que fueron una construcción
psicológicamente, fue una construcción donde la mujer tiene que sufrir, tiene que valorar que sufre y tiene que seguir por sus hijos y con su pareja. Cambian los años, cambian las posturas y entonces llegan a los 90, donde estamos entre el cielo y el infierno, porque tenemos las dos partes, donde conocemos una educación sembrada 100% en la parte religiosa, sembrada 100% en la parte moralista, y estamos en una disyuntiva con todos los medios electrónicos nuevos que tenemos. Cambian las necesidades, cambian, ahora sí, que los padres, la formación, la educación cambia totalmente. Y ahorita tenemos padres que son por internet, a través de la tablet, al niño en lugar de educarlo, ahí te va la tablet, ahí te va el celular, no estés dando lata. ¿Y qué está viendo? ¿Qué contenidos están viendo nuestros hijos? Por ejemplo, hay caricaturas japonesas que son muy sangrientas, que son muy agresivas. No sabemos cuál es el contenido que realmente están viendo nuestros hijos. Claro. Televisión, ¿qué vemos? Series donde el narcotráfico está bien visto, que yo no lo critico porque no quiero problemas, pero está bien visto. Por ejemplo, la agresión está bien vista, los golpes están bien vistos. Nosotros vemos películas de asesinos seriales y nos emocionamos y no queremos que le pase nada al asesino serial. Claro. Inclusive, o sea, tocando el tema de Ted Bundy, que fue algo sumamente conocido, que todas, inclusive tenía fans. ¿Sí? Le llegaban cartas a la cárcel pidiéndole ser su novia, o sea, ser su novio. Inclusive se casó en la cárcel con una mujer y procrearon un hijo. Entonces, ¿qué genera esto? Que la gente iba por el morbo de verlo, porque era guapo, porque era atractivo, porque generaba un interés. ¿Cómo lo iban a matar? Generamos esta normalización, pero se les olvidó las mujeres que asesinó, las mujeres que desolló, se les olvidó todo eso. ¿Sí? Porque siempre lo vamos a normalizar. Estas conductas, ¿a qué se debe? Pues bueno, si nos vamos o nos abocamos a la parte de la psiquiatría, nos va a decir el DSM-5 que es una conducta antisocial. Yo lo platicaba con mis alumnos, con un grupo, les decía, ok, una conducta antisocial, como lo maneja el DSM-5, cualquiera lo podemos cometer. Porque me dice que uno de esos criterios de diagnóstico es que la persona irrumpa las reglas. Dígame quién no las ha irrumpido. Porque digo, si hablamos de derecho, tendremos que entender que existen tanto reglamentos que son administrativos, ya desde el momento en que alguien está tomando en la calle, pues ya está cometiendo una infracción, está irrumpiendo un reglamento. Si una persona se va a cuchiplanchar por ahí, que porque en Guadalajara ya se puede, que eso es mentira, que luego lo podemos platicar si quieren, pero porque es un tema de interés. Entonces, en ese aspecto también estamos generando una falta administrativa. Si se los llevan detenidos, pues obviamente es por esa falta administrativa que se está generando. Claro, sí. Entonces, de alguna manera, todos irrumpimos las reglas. Pasarse un alto, ¿no? Que pareciera que, ay, no pasa nada, después de la 1 de la mañana ya se permite, ¿no? Ya se permite, y estamos irrumpiendo un reglamento estatal, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo lo que es cada cosa desde diferentes perspectivas para que entiendan realmente lo que es una conducta. Entonces, para la psiquiatría, esa conducta antisocial, pues podría generar como decir, híjole, yo soy un antisocial, tengo un trastorno de la personalidad. Pues si lo ponemos así, lo encuadramos, pues sí, porque todos caemos en ciertas circunstancias que manejan estos criterios. La criminología me maneja todavía la psicopatía y la sociopatía, y es lo que hace es una diferencia. ¿Qué es lo que dice? La psicopatía son personas introvertidas y la sociopatía son personas extrovertidas, aunque los dos tienen la misma finalidad. Y ahí ya voy a empezar a hablar de asesinos seriales porque me apasionan, pero en este caso estamos hablando de dos distintivos. Ted Bundy era un sociópata. Si se fijan, caía muy bien. Inclusive el juez le dice, usted hubiera sido un gran abogado. Ni siquiera creía que era responsable de un delito. No lo podía creer, porque tenía demasiada simpatía. Un psicópata, al contrario, es una persona más introvertida, es una persona que ustedes dicen es súper serio en la vida, jamás cometería un delito. Y sí, son muy estructurados los dos, son muy inteligentes, siempre van a tener un ritmo y siempre existe un patrón. Entonces, no son cualquier delincuente. Un delincuente mata porque simple y sencillamente tuvo un momento de exaltación y entonces lo comete el delito. Una persona que delinque puede ser a lo mejor un asesino
que le pagan a sueldo, que sería un famoso sicario, y no tiene ningún tipo de remordimiento ni nada porque ya simple y sencillamente lo ve como un trabajo. Un asesino serial, a su diferencia, que entra dentro del estudio de la criminología, es una persona que disfruta el hacerlo, que genera un patrón, y ese patrón lo va a seguir repitiendo constantes veces. Pero, ojo, va a buscar siempre aquello que le afectó en la infancia. Dice la criminología actual, que existen 3 momentos para que un asesino serial pueda existir o para que se detone un asesino serial, que sería 1, la violencia que haya recibido en la infancia, para que vean lo importante que es la infancia. La violencia ya sea física o psicológica. La segunda, que haya tenido algún tipo de abuso sexual o violación. Y la tercera, que tenga un daño cerebral. Entonces, esos 3 mezclados generan un asesino serial en potencia. No quiere decir que es una línea, porque si nosotros partimos de ahí nos podemos ir desde las teorías de César Lombroso, que es el padre de la criminología, pero que él se va a las tendencias y las teorías de Darwin. Entonces él habla de la evolución. Dice que existe el asesino nato, que es el que yo quisiera encontrar y que no he encontrado. El asesino nato es aquella persona que se queda en el intervalo entre lo que es la evolución del hombre y se quedó entre el Homo sapiens y el simio. O sea, que se quedó en ese intervalo. Se dice que la agresión viene de nuestro cerebro. Ya lo dijo Freud, inclusive. Freud lo dijo en la Segunda Guerra Mundial. Platicaba, o más bien lo manifestó en uno de sus libros, que el ser humano, el hombre, es el único capaz, o sea, en la raza animal, es el único capaz de matar al mismo hombre, o sea, de autodestrucción. Somos autodestructivos, la agresión viene inerte en nosotros, porque seguimos siendo ese gremio animal, tenemos los mismos instintos, tenemos los mismos reflejos, tenemos esa parte de la supervivencia. Entonces, al momento de que este personaje, de acuerdo a César Lombroso, no alcanza a tener ese nivel de razonamiento, se generan los instintos, tienen más potencial los instintos que el razonamiento y puede más la parte instintiva. Él hablaba precisamente de la recreación de la parte facial para poder entender cómo eran esos asesinos seriales, que también César Lombroso tenía para mí un pequeño trastorno el señor, porque resulta que él estudiaba, porque él era un psiquiatra, que estudia precisamente a los enfermos que se encontraban dentro del psiquiátrico que habían sido asesinos. Cuando los termina de estudiar, ¿qué es lo que creen que hace? Empieza a saquear las tumbas. Al saquear las tumbas, lo que genera él es sacar los cráneos y volver a reconstruir los rostros. Se da cuenta de que todos tenían ciertas características muy parecidas. ¿Cómo eran? Analicen, por favor, ahí les van. Decía que el asesino nato, o el asesino serial nato, por decirlo de alguna manera, tenía las siguientes características. La frente era muy amplia, el mentón ancho, la nariz ancha, era de piel morena. Su rostro era como muy primate. Entonces, ese tipo de características físicas generaban al asesino serial. Se estudió el cerebro, fue algo muy interesante porque decían precisamente que el cerebro que pesaba más era aquel que tenía mayor materia gris y por ende tenía mayor pensamiento y creatividad para poder cometer algún tipo de delito. Esto no solamente lo ve César Lombroso, sino nuestros queridos mayas, hace muchísimos años en la época prehispánica, porque precisamente ellos hacían esto. Para muchas personas que hablan de historia, creen que los mayas tenían su conocimiento por los ovnis y no sé qué tanto, porque llegaron a ver pinturas rupestres con este tipo de características, pero no es verdad. Ellos utilizaban dos tablas y se las amarraban en esta parte de aquí del cerebro, del cráneo del niño desde que era pequeño hasta la edad aproximadamente de 8 a 12 años. ¿Eso qué hacía? Que deformaba el cráneo. Al momento de deformarlo, decían que el cerebro crecía más y a mayor masa cerebral, pues eran más inteligentes. Entonces, si ellos lo utilizaban en aquella época, estamos hablando que un cerebro que pesa más, que tiene mayor distribución, que tiene mayor materia gris, puede ser un ser más pensante. Sí, obviamente que tiene que estudiar y tiene que ser inteligente y trabajar su cerebro, ¿verdad? Pero estamos hablando de estas tendencias. ¿Cómo ves? Pues me parece súper interesante lo que comentas. De hecho, en una conferencia que dimos, en una charla que dimos acerca precisamente de las diferencias en el cerebro de las personas que han sido estudiadas, que han cometido algún delito como o un crimen, contra el resto de la población, digamos, ¿no? Y hay una parte en donde me llama mucho la atención precisamente cuando una de las últimas entrevistas de Ted Bundy,
precisamente, ya después de que confiesa los asesinatos, etcétera, le preguntan que cómo él sabía, ¿no? ¿Quiénes iban a ser esas víctimas perfectas, como comentas? Y él dice, bueno, podemos encontrar a la víctima perfecta simplemente por la manera en cómo camina, ¿no? Y entonces, ¿cómo revoluciona todo esto, este pensamiento? ¿Cómo hay un grupo de investigadores que toma esta premisa y hace una serie de experimentos en donde les muestra a unos sujetos con estas características, videos de personas caminando, que ya habían llenado un cuestionario previamente de quiénes de ellos habían sido víctimas en alguna ocasión, y resulta que todos le atinan, digamos, ¿no? Y peor tantito, cuando este experimento lo reproduce en una prisión con la población que fue delincuente, que fue criminal, cuando les pregunta, ¿cómo supiste quiénes eran? Contestan por la forma en que caminan, precisamente, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con esto que comentas de la víctima perfecta, ¿no? De cómo nosotros muchas veces nos exponemos o nuestro lenguaje corporal nos hace ser, pues ahora sí que unas víctimas fáciles, ¿no? De hecho, bueno, para ser víctima también lo aprendimos. Claro, totalmente. Yo tuve una maestra tan grandiosa que aquí está, que me hablaba del Chavo del Ocho, y precisamente ahí se aprendieron cómo ser víctima perfecta. Ahí está don Ramón. Si no lo han estudiado, estudienlo, véanlo desde otra perspectiva. Yo dije, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos estudiando que nosotros fuimos educados para ser víctimas. Desde el momento en que digo, si te vas me muero, ya me estoy victimizando. Claro. Desde el momento en que empiezo con el chantaje, ya me estoy victimizando. Entonces, yo tengo que tener a alguien conmigo, esa necesidad de apego la voy a generar a través de mi victimización. Inclusive hay personas que se arriesgan tanto para poder mantener a su pareja, y estoy hablando así como en sentido muy general, espero no le caiga la pedrada a nadie, pero... y sí, vayan a terapia, vayan a terapia, por favor, aquí tenemos varios psicólogos muy expertos en la materia. Entonces, imagínense, hay personas que inclusive se arriesgan para que les pase algo para poder mantener a su pareja a un lado de ellos. Claro. ¿Sí? Entonces yo provoco inclusive que me atropellen, yo provoco que me asalten, que me golpeen, para que así la persona pues se quede conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy una víctima. Y no puedo cuidarme solo, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la parte de la víctima. Es muy interesante este tema. Es un tema muy extenso hablar de la víctima. Pues te volveremos a invitar entonces. Bueno, no sé qué diga el público, lo que el público quiera. Yo creo que sí. Hablando de público, tengo aquí unas preguntitas, si quieres, antes de pasar a la siguiente parte. Bueno, por ejemplo, nos dice también la película Sangre por Sangre, es una buena ejemplificación de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Y nos dicen también que pues realmente las películas con contenido violento son el pan nuestro de cada día, ¿no? Realmente ahora está muchas más películas con contenido violento, digamos, que las que no tienen, ¿sí? Yo, por ejemplo, a veces viendo cierta plataforma de streaming, me pongo así a ver, no sé, lo que sea, y ya ves que en la parte de arriba viene contenido tal cosa, sexual, esto, y prácticamente todos dicen violencia, ¿no? Violencia física, violencia esto, a menos que agarres el de bebés, el de niños chiquitos, ¿no? Y aún así hay violencia. También, así, sí, claro. Si analizamos las caricaturas que existen, sí hay violencia. Si nosotros vemos Los Simpson, hay demasiada violencia y es algo que ven hasta los niños. Claro, que esto a pesar de que sea una caricatura, digamos, sabemos que no es contenido para niños, ¿no? Y a veces pensamos, me tocó mucho con una que era una caricatura de unos monitos que se mataban de 1000 maneras, ¿no? Y que en el siguiente capítulo revivían y todo, que yo creo que de mi generación lo vimos prácticamente todos. Pero me tocó mucho que había muchas mamás de niños más chiquitos que no se molestaban en verlos y que pensaban que como era caricatura, pues era para los niños, hasta que se dan cuenta de qué contenido tiene y entonces comienzan pues a censurarlos, digamos, pero bueno, hay veces que... Yo creo que de esas caricaturas hay muchísimas. Me recordaste la de Don Gato y su pandilla. Ajá. ¿Sabían que en Estados Unidos no permitieron esa caricatura, solamente unos cuantos capítulos? ¿Y sí saben por qué? ¿Por qué? Explíquenos. Porque hablaba precisamente de las personas que son flojas. ¿Quién es Don Gato? ¿Cómo es Don Gato? Es una persona floja, es una persona que no le gusta hacer absolutamente nada, vividor, porque explota a Benito, pobrecito, claro. Lo explota todo el tiempo. Y que además va en contra de la autoridad, ¿no? Porque siempre lo burla, siempre. Exactamente, entonces dijeron en Estados Unidos, aquí no se va a proyectar esa película, esta serie, y la mandaron a México, pero México, ¿qué creen que hizo? La adoptó y dijo, claro. Esto está genial.
Entonces seguimos generando estas conductas de aprendizaje a través de los contenidos que nosotros tenemos. ¿Por qué es tan importante la parte del cine, de la televisión, del internet? Porque es lo que nosotros tenemos a la mano, porque es lo que actualmente está educando a nuestros hijos. Entonces, si nosotros no vemos el contenido, como dices, que no veían ni siquiera el contenido, entonces, ¿qué estamos permitiendo que nuestros hijos vean? Claro. Hay violencia explícita, realmente explícita. Antes existían unas películas que no sé si decirlo porque luego yo sé que son bien morbosos y se van a meter a buscarlo, pero había unas películas que estaban totalmente censuradas, ¿sí? Porque eran desollamientos reales, eran agresiones reales, asesinatos reales. Exacto, y que de hecho hay una película como tal que trata de esas películas, que es la de Tesis. Hay otras mucho más atrás, muchísimo más atrás de esto. Esas películas se llamaban 8 milímetros. Las 8 milímetros trataban precisamente de grabar en vivo a una mujer que era violentada físicamente y después violada sexualmente y después la mataban poco a poco. O sea que todo ese filme era grabado y eran exclusivas. Una de esas películas se encontraba en el mercado negro y era carísimo para poderla comprar. Carísimo, pero eran únicas. Las mujeres ahí realmente eran torturadas, o sea, era un en vivo. Era como ahorita que nos estamos grabando, pero con otras facetas. Claro. Esto cambia, evoluciona, se llaman 8 milímetros por el tipo de material que se utilizaba en ese momento, cambian y se hacen las famosas películas snuff. Esas películas que se empezaron a generar, pues ya empezaron otra vez con esta violencia con las mujeres, inclusive, es que no sé si sea muy propio hablar, pero de las muertes de Juárez, tuvimos una situación ahí muy peculiar en una investigación que estuvimos haciendo y llegamos al punto de que dejamos la investigación. Wow. ¿Sí? Porque estaba muy fuerte. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Que había películas snuff que se habían grabado con las mujeres que habían sido víctimas de la violencia en Juárez. Esto nosotros nos empezaron a evitar en la información, no la pudimos obtener y mejor dejamos la investigación como tal por ese lado. ¿Qué pasa con esta parte de situaciones? ¿Qué pasa cuando nosotros vemos que la violencia es algo normal? Lo normalizamos porque nos gusta verlo. El fin de semana pasado me tocó ver en la carretera, veníamos de Ciudad Guzmán, acá para Guadalajara. En el trayecto me toca ver a una persona acostada con un letrero en la panza, así, en las manos, y un cuchillo en el pecho. Habían asesinado a una persona, le dejaron un cartel y el cuchillo más o menos así le salía del pecho. Imagínense qué tipo de cuchillo debe haber sido, porque el mango todavía estaba de este tamaño. Yo vi un cuchillo así. Y todavía lo que penetró en el pecho. Claro. Estaban dos guardias civiles vestidos con armas largas y estaba un civil muy cerca del cuerpo. No había ni una sola camioneta, no había nada. No vi quiénes eran, solamente vi el hecho. Mis amigos, regrésate. No. Claro. No, definitivamente no. Yo no sé qué esté pasando y no me interesa. Entonces, cuando generan el morbo, ¿cuántos homicidios vemos actualmente? En plena luz del día hay personas asesinadas en colonias muy circuladas. Ya no importa la hora. Antes era de que en la noche para que nadie se dé cuenta. Actualmente no. Ya lo normalizamos. Inclusive vamos por el morbo, no tanto por la situación que pasó, sino por enterarnos de qué sucedió ahí, a quién mataron, qué fue lo que pasó, qué hicieron. Estamos normalizando la situación. Por eso tenemos las conductas criminales. Vean lo que sucedió en Estados Unidos. El asunto de esta persona afroamericana que generó gran conmoción en todos los ciudadanos. Pero díganme qué fue lo que pasó ahí, porque una persona puede tener esas tendencias tan racistas, ¿sí? Son tendencias hitlerianas, que si ustedes estudian también a Benito Mussolini, que era otro dictador muy parecido a Hitler, que Hitler tomó la inspiración de Benito Mussolini, que fue en otro país. Entonces, en Italia, exactamente. Entonces, cuando Hitler empieza con esta Segunda Guerra Mundial, por Dios, uno de sus padres era judío y mata a los judíos. Entonces, ese era el odio, el desplazamiento que sentía del odio por el padre o la madre que tenía, por el hecho de la frustración y de la represión de que no pudo estudiar lo que él quería. Sí, estamos viendo y manifestando que para nosotros los líderes que generamos como... ¿Cómo puedo decirlo? Que los ponemos en un pedestal son las personas más agresivas y las personas más violentas. Porque, por ejemplo, nos llama más la atención
un crimen que una persona que ha destacado en algo positivo. Claro, sí. Incluso se llevan las primeras planas de los periódicos y esta persona que destaca en algo positivo está escondida en alguna página por ahí, ¿no? Como si la noticia no fuera tan importante. Inclusive, hablando de periódicos, ¿y saben por qué se le llama amarillismo? ¿No? ¿No? Bueno, el amarillismo viene de un periódico que se llamaba El Amarillo. Ese periódico se hacía, pero era muy escandaloso. Ocurrían algunos eventos muy, no sé, muy extravagantes para la época, para nosotros muy normales, pero era el amarillo era muy exagerado. Entonces, de ahí quitan ese periódico porque exaltaba mucho a la población por cómo manejaba la noticia, y entonces quitan al amarillo y quedan los periódicos normales, pero empezaron a ver que otros tenían las tendencias del amarillo y entonces le empezaron a hablar amarillismo, porque era un periódico que existía en su época. Qué interesante conocer eso, ¿eh? Pues ya saben. Ya lo sabemos, ahora lo sabemos. Oye, ya que casi estamos cerrando con esto, tenemos mucha participación por acá. Muchas gracias. Entonces, bueno, voy con algunas. Por ejemplo, ya nos dicen que fue en el 73, El Exorcista. En el 73. El contenido gore. El contenido gore es las películas japonesas que son precisamente violentas. Bien, nos dicen, ¿qué tanto puede influir en una persona para su actitud o forma de pensar el ver películas con violencia? Bueno, creo que desde lo que hemos estado hablando todo este tiempo, yo creo ¿no? que sí, o sea, el hecho, y no creo, estoy segura, porque el creer es como dudar, estoy segura, nosotros siempre tendemos a crear una expectativa de lo que vemos. Si nosotros tenemos una idealización, es lo que queremos lograr. Tenemos personas que nosotros llegamos a admirar tanto que queremos ser como ese personaje. Y hay personas realmente que se meten demasiado en las películas, como les digo, vas a ver, por ejemplo, una película de acción donde están golpeándose y demás, y sales tú queriendo ser karateca. Entonces, sí, claro, siempre se hacen las conductas, son aprendidas y las estamos buscando. Hay personas que son 100% adictos a ver a Bruce Lee y quieren ser Bruce Lee en esta época. Está muy bien porque a lo mejor ellos hablan en la cuestión de la disciplina, pero también son películas agresivas. También estamos viendo violencia que se genera y que se va traduciendo. Nosotros, ¿qué hacemos? Pues simplemente normalizarlo. Y esto ya no nos genera miedo, ya no nos genera ni siquiera el morbo. Hay una película de terror, y me sumo, señores, porque yo veo demasiadas cosas así, y yo les puedo decir que me hice totalmente pues inmune, digamos. O sea, ya no siento, ya me digo, ¿eso fue todo? No me asustó nada. No me asustó, no siento nada. De hecho, me toca ver homicidios, me toca ver a la persona y en lugar de decir, qué feo que pasó esto, estoy viendo por qué pasó, a ver, déjame ver, o sea, nos hacemos unas personas insensibles. Conforme va pasando las épocas, conforme va pasando el tiempo, créanme que cada vez nos hacemos más insensibles. Ya no generamos esa expectativa de bondad, ya no generamos el tener a personas admirables, como por ejemplo, no sé, a una Teresa de Calcuta, a tener, no sé, a alguno de los personajes como Mahatma Gandhi, que generaron paz y que lograron grandes cosas. Inclusive muchos ni siquiera saben quién fue Mahatma Gandhi. Entonces, exacto, digo, San Martin Luther King, inclusive tuvimos aquí en México una persona que quiso hacer algo por México, que fue Colosio, y que les aseguro que muchas personas ni siquiera la conocen porque no están al tanto de lo que fue la historia. No conocemos inclusive algunos personajes que realmente generaron un movimiento positivo en nuestro país o en otros países. Generamos, por ejemplo, más expectativa por Hitler, por Benito Mussolini, que fueron tan agresivos, que llegaron a matar a personas inocentes, inclusive niños. No estamos sensibilizados. En esta guerra de luchas entre lo que es bueno o es malo, en lo que nosotros vamos aprendiendo todo el tiempo, vamos cambiando nuestra humanidad, vamos cambiando nuestro sentido. Yo les puedo decir que en materia penal, yo veo que los índices van elevándose más y más y más y más en cuestiones de violencia. Desafortunadamente, nuestro sistema penal o nuestro sistema jurídico no es muy viable para que nosotros obtengamos que realmente una persona tenga una rehabilitación en el caso de ser detenido. Y si es que queda detenido, porque los procesos ahorita nos facilitan sacar a las personas delincuentes, inclusive violadores, secuestradores, homicidas. Estamos hablando de personas que cometieron delitos graves y aún así tenemos mayores facilidades para poderlos sacar porque simple y sencillamente no supieron cómo era la detención.
Imagínense, en ese punto estamos llegando. Estamos llegando donde las cárceles se saturaron por tanta violencia que había. Y lo que hicieron fue, sácalos. Que no haya personas más que los que realmente sean delincuentes, pero de los buenos, porque de los que no, déjalos afuera. ¿Qué estamos generando? Que esa violencia se siga propagando. La conducta criminal es un tema muy interesante que no podemos manejar en una hora. Créanme que aquí le metí chile, mole y pozole, pero fue para que esto fuera un poco más ameno. Igual, cualquier duda, pues aquí estoy a sus órdenes, no sé cuánto tiempo nos queda. De hecho, Eli, fíjate que yo les había comentado que te traemos otra vez y ya están empezando a decir que sí, que por favor, que no se acabe el programa. Muchas gracias. Entonces yo creo que vamos a considerar seriamente en hacer una segunda parte del programa, claro, si tú estás de acuerdo, vamos a poner por ahí una votación y todos pongan sí. Entonces, y mira, de hecho también uno de tus alumnos nos dice que incluso es inmune el terror de sus alumnos. Entonces, pero sí, mira, precisamente lo que estás comentando creo que tiene ya mucho que ver con esta segunda parte del título, que era actualidad social, ¿no? Uh-huh. Cómo realmente nuestra sociedad actual se ha hecho, pues sí, como si fuera inmune a toda esta cuestión de la violencia y que ya incluso la procuramos, ¿sí? La consumimos. Me ha tocado muchas veces escuchar, ¿no? De, ay, es que iba pasando por tal lado cuando fue la balacera y me regresé. ¿Cómo me regresé? Si nuestro instinto de supervivencia nos dice, córrele, ¿no? O sea, vete para otro lado. Y al contrario, es como, ay, déjame asumo, déjame ver qué está pasando, y siempre es procurarlo. Pareciera que necesitamos esa adrenalina que nos lleva cerca de las cuestiones de la violencia cuando realmente podemos obtenerla por otros medios. Nos gana el morbo. Exacto, la parte del morbo, ¿no? Nos gana el morbo totalmente. Como ahora sabemos que por ahí hay un video de algo en una red social de fulanita que apareció desollada, lo buscamos, ¿no? Ahí vamos y lo primero que hacemos es, hey, ¿quién tiene? Yo he visto en grupos, oigan, ¿saben quién tiene el video? No sé qué. O sea, es impresionante realmente, ¿no? Y bueno, una pregunta para concluir es, ¿cómo se puede frenar esto? Porque ya hablamos de cómo llegamos a esto, pero ¿qué podríamos hacer para revertirlo? Cambiar la educación. Yo creo que el sector más importante es abolir con la ignorancia. Ese es un cáncer y siempre se los he dicho a todas las personas que me conocen mi frase. La ignorancia es el cáncer, el peor cáncer que existe en una ciudad, en un estado, en una nación. ¿Por qué? Porque la ignorancia me genera esto, no me genera perspectiva. Si nosotros nos reeducamos, aprendemos a reeducar algo que no nos enseñaron de niños y que nosotros normalizamos como algo correcto, porque les puedo asegurar que todos somos violentos, absolutamente todos. Claro. Inclusive cuando vamos manejando, y yo me sumo de las que voy pitando el claxon y gritando, quizás no le grito afuera, pero sí voy yo sacando mi contenido muy folclórico, ¿verdad? Entonces generamos nosotros esa parte de la violencia, la vamos nutriendo porque vivimos una vida demasiado a prisa. No tenemos el tiempo para disfrutar con la familia, para disfrutar con los amigos, no nos damos el tiempo para valorar lo que realmente tenemos. Creo que cuando caemos en una enfermedad, cuando caemos en una situación de desgracia, es cuando aprendemos a entender lo que tenemos en un entorno y que le dimos más valor al consumismo que a la parte espiritual, a la parte de la educación. Y espiritual no hablo de religioso, hablo de claro, conectar mi espíritu conmigo mismo, mi alma, para poder tener control de mis emociones. La inteligencia emocional, eso es una parte muy importante de nosotros que no podemos manejarla, y cuando no se puede manejar de esta manera es cuando tenemos este tipo de actos o conductas, cuando no sabemos retener mi coraje y sobrellevarlo y tratar de trabajarlo. De verdad, señores, hay muchas personas que necesitan terapia y nosotros lo vemos como algo muy simple, como decir, no, ¿yo qué voy a ir a hacer ahí con el loquero? No somos loqueros, solamente les ayudamos a que puedan controlar sus emociones en el caso de que se les desborden. Hay personas que realmente quieren cambiar, hay personas que realmente quisieran dejar de hacer lo que están haciendo, actos violentos, pero no encuentran la ayuda suficiente o simple y sencillamente no saben a dónde acudir. Claro. Pero este es un paso. El primer paso es aceptarlo y tratar de reeducarnos. ¿Sí? Esa sería, bueno, mi respuesta. No sé si hay algo más para me parece una excelente respuesta. De hecho, yo también apuesto mucho en la educación y creo que si realmente vamos a buscar un cambio sobre estos aspectos, tiene que ser
un cambio desde el contenido que estamos consumiendo, desde lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, a las generaciones futuras, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también nos preguntan que si tú identificas que a tu hijo, algún conocido, etcétera, a etapa temprana presenta estas conductas, ¿qué hacer? Llevarlo a terapia, ¿no? Llevarlo a terapia, y muchas veces va a ser necesario también el apoyo psiquiátrico. Sí, porque claro. Ya cuando hablamos en cuestiones neurobiológicas sabemos que también nuestro cerebro funciona distinto cuando tenemos este tipo de cuestiones o de violencia, de la predisposición por la violencia, ¿sí? Entonces, bueno, también muchas veces, si no es que en la mayoría, el apoyo del medicamento psiquiátrico va a ser de suma importancia. Entonces sería, ahí mi respuesta sería la propuesta de un tratamiento multidisciplinario, ¿sí? Hasta la parte de nutrición influye mucho, hablando de cuestiones neuroquímicas o bioquímicas, la parte del psicólogo, del psiquiatra y pues la educación, precisamente como comentas, ¿sí? Y bueno, ya se están apuntando para diplomados contigo, nos dicen que gracias. Ya están apuntadísimos. Les tengo la buena noticia a los que están con nosotros en el diplomado Psicoterapia Breve y de Emergencia. Ella es una de nuestras docentes, ya les tocará próximamente, y este diplomado de hecho vamos a volver a abrirlo en septiembre. En el mes de septiembre vamos a volver a abrir el diplomado de Psicoterapia Breve y de Emergencia, en donde, bueno, la maestra Eli es una de nuestras docentes aquí. Te dan las gracias, saludos a todos. La ignorancia es mi pasión, dicen por ahí. Okay. Y yo creo que muchos navegamos o navegan con esta cuestión, ¿no? Muchísimas gracias a todos, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Qué bueno que les gustó, traté de hacerlo muy dinámico para que no se me duerman. Y bueno, pues lo que necesiten, aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eli. De hecho, si nos permites pasar por ahí tu contacto, por si alguien quiere contactarse contigo, necesita alguna cuestión en materia penal. Me dices que te dedicas a la materia penal, laboral. En cuestiones laborales, bueno, de abogada. De abogada, sí. Como abogada, ya saben, me manejo en aspectos laborales, corporativos y penales. Ok, laborales, corporativos y penales como abogada, pero recuerden que también es psicóloga y bueno, todas estas cuestiones de estos sujetos con esta situación particular, pues ahora sí que serán tu pan de cada día también, ¿no? Pues entonces, es lo que vivimos. Claro, es de lo que vivimos, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Eli, por estar aquí con nosotros compartiendo este tema tan importante y de manera tan padrísimo, ¿no? Me encantó la manera tan dinámica, tan buena. Yo hasta me quedaba así a veces y se me olvidaba que estaba yo aquí haciéndote una entrevista, ¿no? Yo estaba así como, oh no, increíble. Y bueno, te dan las gracias todos también, y preguntan que si volverás al programa. Ya, Eli, ya tenemos que... Sí, yo digo que sí va a volver, ya les avisaremos, vamos aquí a convencerla, Muchas gracias, pero yo creo que vamos a darles más morbo, ¿no? Totalmente. Bueno, aquí podría ser el estudio de un asesino. Ah, perfecto. Parece? A nosotros nos parecería increíble un estudio de caso de un asesino serial. Para nosotros estaría buenísimo. Podemos proyectar algunos videos, podemos proyectar. Excelente. Chicos, pongan su comentario acá abajo si quieren que la maestra Eli regrese con este tema. Voten por ahí. Vamos a dejarles una encuesta en la historia de la página de Facebook para que ustedes pongan sí, y le digamos, mira, son tantas personas, tienes que venir, ¿no? Ayúdenos a convencerlas, ¿sale? Al público lo que pida, ¿bien? Entonces, muchas gracias a todos por estar con nosotros otro viernes y pues ya les traeremos a la maestra Eli de regreso. Los invito a que sigan sintonizándonos. El siguiente viernes nos vemos a las 4 de la tarde, de igual manera con otro programa. Y bueno, muchísimas gracias por pasar su viernes en la tarde con nosotros. Espero que tengan una excelente semana. Nos vemos el siguiente viernes. Muchas gracias a todos.